28. Les invito en el amor del Señor a abrir sus Biblias en el Salmo 28, que es el Salmo que vamos a estudiar en esta noche. Ahí está el título, hermanos, ahí está el título del Salmo, tomando en consideración lo que nos enseña este hermoso Salmo. Ahí aparece el título y le llamamos al Salmo 28 la súplica contestada, la súplica contestada. Y vamos a leer este Salmo. Les voy a pedir, por favor, que nos pongamos un momentito en pie. Vamos a estar un buen rato sentados. Y solamente son 9 versículos. Es un salmo en su redacción corto. Nada más tiene 9 versículos. Y vamos a leerlo en forma alternada. Cuando lleguemos al versículo 9, nos unimos todos. Dice la palabra del Señor así: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de sus hijos. Juntos, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien. 9 versículos que tiene este salmo, pero son 9 versículos maravillosos porque tienen que ver con una enseñanza grandiosa de la palabra del Señor, como son todos los salmos. Entonces el título del salmo es la súplica contestada, porque comienza expresando un clamor a Dios. Si nos fijamos en el versículo 1, dice: a ti clamaré, oh Jehová. Está orando, está clamando a Dios, está rogando. Pero vean ustedes en el versículo, más adelante en el versículo 6, dice: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Entonces Dios le contesta la oración a David. ¿Quién es el que escribe este salmo? El rey David. El rey David es el que escribe este maravilloso salmo. Bueno, entonces vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver algo relacionado con este salmo. El Salmo 28 es una súplica de David con cierto matiz de un salmo imprecatorio. ¿Qué significa un salmo imprecatorio? ¿Qué es un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio es el salmo que menciona que a los enemigos o a la gente mala, que Dios los castigue, que Dios los enjuicie, que Dios haga algo contra ellos. Y fíjense, hermanos, aquí en el versículo 3 dice: no me ruegues juntamente con los malos, ni con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Así están los malos. Ahora, aquí viene lo que dice, lo que pide David. En el versículo 4, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido. Fíjense bien lo que está diciendo en este versículo 4. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Entonces, por eso es un salmo con un matiz de un salmo imprecatorio. Algunos hermanos, algunos comentaristas dicen que es una apelación a la justicia de Dios, en donde David estaba siendo oprimido por sus enemigos y David le está pidiendo al Señor que haga algo a su favor y que quite a esos enemigos. Entonces, por eso se trata de un salmo también imprecatorio. Bien, aquí vemos a un hombre justo que en su aflicción clama a Dios y se queja de la malicia
de sus enemigos, a quienes describe como impíos y cuya destrucción predice. Es decir, que David está diciendo, Señor, haz algo contra ellos, dale su merecido, como lo vimos, ¿sí? Luego bendice al Señor por haber prestado oído a su oración y consolarlo plenamente. Termina el salmista orando a favor del pueblo de Dios. Termina pidiendo a favor de su pueblo. Entonces vamos a ver algunas cosas muy especiales de este salmo. Bien, ahora aquí adelante. En este salmo vamos a encontrar dos asuntos. Primero, dos asuntos. Se va a dividir este salmo en dos asuntos. El primero es la súplica expuesta ante Dios, es decir, lo que pide, lo que le pide a Dios, su oración hacia Dios. Y la segunda parte, la súplica contestada por Dios, los versículos del 6 al 9. Entonces, dos asuntos son los que tiene este salmo. Bien, ahora vamos a ver esto. ¿Le ha contestado Dios alguna súplica? ¿Nos ha contestado Dios alguna oración? ¿Sí? ¿Puede recordar ahorita algún ejemplo de cómo Dios le contestó alguna petición? La última reciente, hermanos, les vuelvo a decir, pues todos me querían quitar de ahí, se juntaron todos, y yo nomás le grabé, bueno, su palabra que dice usted, Señor. Mi Señor, usted dice que con el sudor de nuestra frente ganaremos esta, pero es mentira. Simplemente te pido trabajo. Eso. Que se abre la cortina y que me mete el Señor en la historia, y así me dejaron. Mire, bueno, ahí está una respuesta. Muy bien. Sí, la respuesta de Dios a la oración. Entonces, sí, Dios nos ha contestado nuestras oraciones muchas veces. Entonces, ¿cuál es la reacción que tenemos cuando Dios nos contesta una oración? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Agradecimiento, gratitud. Nos da gusto de saber que contamos con Dios que nos escucha. Sí, muy bien, nos sentimos fortalecidos, contentos, gozosos, nos sentimos bien porque Dios nos ha contestado una petición, una oración, ¿sí? Entonces, sí, hermanos, de verdad que es algo grandioso cuando Dios nos contesta nuestras oraciones. Bueno, pues, precisamente, el Salmo 28 es una oración contestada por Dios, porque vamos a ver acerca de esto. Bien, entonces, ahí está la división del Salmo, el Salmo 28, la súplica expuesta ante Dios y luego la súplica contestada por Dios. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la primera parte. Primero, la súplica expuesta ante Dios, versículos del 1 al 5. Versículo 1 dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro, ¿sí? Entonces, aquí está el clamor, aquí está la petición que hace David ante Dios. Él se encuentra en una situación crítica. Él no menciona todo el problema que tiene. Él no menciona todo lo que le están haciendo sus enemigos, pero sí lo que más le interesa es acercarse a Dios y clamar a Dios. Más que poner su mirada en su problema o poner la mirada en sus enemigos, mejor pone la mirada en Dios. Y esa es una de las cosas que debemos de hacer cuando estamos en una situación conflictiva, ante una adversidad, ante un problema que nos pone tensos, que nos hace sufrir y hasta nos sentimos impotentes. En lugar de estar mirando el problema, mejor miremos al Dios que puede resolver el problema. Mejor miremos hacia el Señor. Pablo nos dice una cosa muy especial. Fíjense bien, hermanos. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. Colosenses 3, del 1 al 3. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo aquí? Colosenses 3, del 1 al 3. A ver, todos juntos vamos a leer estos 3 versículos. Colosenses 3, del 1 al 3. Muy bien. A ver, todos juntos. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde debemos de poner nuestra mirada? En Dios, en las cosas de arriba, dice en el versículo 2. Entonces, cuando estemos ante una situación crítica, ante una necesidad, ante un problema fuerte, entonces miremos hacia arriba. Y es lo que está haciendo David. Clamaré, dice aquí el texto, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. ¿Sí? Entonces se expresa de esa manera. David utiliza ciertas expresiones que tal vez para nosotros como que no las usaríamos tan frecuentemente. Por ejemplo, él dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, pero pues nosotros pensamos en una roca. Si yo le hablo a una roca, la roca no me va a hablar. Pero lo que David está utilizando es su imaginación para pensar en Dios como si fuera una roca. Es decir, que está utilizando como un ejemplo. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. La súplica que hace David en los versículos del 1 al 5 tiene que ver con la forma de suplicar a Dios. ¿De qué manera suplica a Dios? Cuando estamos en una situación difícil de nuestra vida, cuando hay un problema, ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, ya sea un problema en la familia, ya sea un problema de trabajo, un accidente, y clamamos a Dios, ¿cómo lo hacemos, hermanos? ¿Lo hacemos tranquilamente? ¿Lo hacemos quedito? ¿Lo hacemos susurrando? ¿O decimos, Dios, Dios, ayúdame, por favor, acuérdate de mí, Dios, dame la respuesta, ¿sí? ¿Así lo hacemos? Lo aclamamos a Dios, ¿sí? El clamor es una expresión abierta, ¿sí? Como cuando aquel ciego, cuando vio al Señor, bueno, cuando escuchó que el Señor Jesús estaba pasando por Jericó y le dijo, Jesús, hijo de David, acuérdate de mí, ven acá, y clamaba, que hasta los discípulos le dijeron, ya cállate, deja tranquilo al maestro, ¿sí? No, tenía que clamar, y así debe ser nuestro clamor en un momento dado. ¿Y ustedes creen que el Señor se enoja? ¿Que el Señor nos dice, ya cállate, no me estés hablando así? No, el Señor se agrada porque sabe que le estamos poniendo en primer lugar y que estamos abriendo nuestro corazón delante de Él, ¿sí? Ahora, claro, a veces nos cuesta trabajo expresar todo nuestro sentimiento ante Dios y lo que hacemos más bien es decirle, Dios, ayúdame, y lloramos ante Dios y nos descargamos, ¿verdad? Sea como sea, hay que darle lugar a Dios, ¿sí? Entonces, la forma de suplicar a Dios, ahorita vamos a ver. Y la razón de suplicar a Dios. Debe haber una razón de por qué le estamos suplicando. Bueno, vamos a ver ahora aquí. La forma de suplicar a Dios. Versículos del 1 al 3. Fíjense bien cómo dice. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Que la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Aquí entonces vemos en estas palabras de estos versículos, vemos cierta intensidad. Dice el punto número 1, la súplica era un clamor, un ruego muy intenso a Dios, muy intenso, ¿sí? Como cuando le pedimos ayuda a algún amigo o algún familiar, ayúdame, échame la mano, ven para acá, ayúdame, ¿sí? Y le decimos a Dios algo parecido, pero de una manera intensa, ¿sí? No suavecito, no, intensa. ¿Sí? Número 2, la súplica era un ruego urgente, pues los enemigos de David lo acechaban o podría morir.
Fíjense bien en el versículo 1, dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, que me dejes tú, Señor, semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Quiénes son los que descienden al sepulcro? Pues los que mueren, los que ya murieron. Entonces, no, Señor, no permitas que yo vaya a morir, ¿sí? Sabemos como cristianos, hermanos, sabemos claramente que nuestra vida está asegurada con el Señor Jesús y que nos vamos al cielo, pero no nos queremos morir todavía, porque sabemos que tenemos cosas que realizar y hasta le decimos, Señor, no permitas que me muera ahorita. Yo le he estado rogando en estos meses, le digo, Señor, no permitas que ni me enferme ni que me muera, ¿sí? Porque necesito hacer muchas cosas, ¿sí? Ayúdame, Dios. Entonces David estaba pensando así, Señor, escúchame, pero no me quiero morir ahorita, ¿sí? Los enemigos están acechándome. Ayúdame, Señor. Entonces era un ruego urgente. 3, la súplica era un ruego de confianza también. De confianza en la fortaleza y fidelidad de Dios, pues lo llama mi roca. Por eso está utilizando esta frase, mi roca, porque la roca representaba seguridad para David, ¿sí? Y hay una cosa interesante, el punto número 4, la expresión mi roca es traducida es un comentarista inglés de 1800 y tantos, él traduce mi roca, dice, la expresión mi roca es traducida por Adam Clark como mi manantial, indicando que Dios supliría toda necesidad del salmista, ¿sí? Entonces se puede traducir, esa palabra se puede traducir mi roca o mi manantial. ¿Han escuchado el nombre de alguna señorita que se llame Suri? Suri, que es una palabra hebrea. Bueno, la palabra Suri quiere decir mi roca o mi manantial, ¿sí? Entonces, esta expresión está indicando que David le estaba pidiendo a Dios su ayuda y que Dios le iba a suplir todo aquello que le era necesario para salir adelante, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una cosa más. En el punto número 5, David pide a Dios no ser considerado como sus enemigos. Es decir, David le dice, mira, Señor, yo no ando con eso, ¿sí? Ellos me quieren hacer daño, pero no me vayas a poner con ellos. Vamos al versículo 3, por favor. Versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos. Es decir, no me mezcles con ellos. No me pongas con ellos, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, ¿sí? Porque ellos estaban viviendo mal, pero David estaba deseando darle lugar a Dios. Entonces, ahí está la gran diferencia de David. Y número 6, David pide a Dios que destruya a los enemigos porque se olvidaron de sus hechos. Ahora, ¿por qué pide David que Dios haga justicia contra aquellos enemigos? Porque esos mismos enemigos se habían olvidado de Dios. Fíjense bien, hermanos, versículo 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Entonces, estas personas que le estaban haciendo daño a David eran gente mala, ¿sí? Hay de malos a malos, ¿sí? Todos somos malos, ¿no? Desde el punto de vista humano, todos somos malos. Pero hay de malos a malos. Hay gente mala, pero mala, con ganas, ¿sí? Hay gente que realmente hace cosas, pero feas. Gente que destruye la vida o arruina la vida de una persona inocente, ¿sí? Entonces David aquí está hablando acerca de esa gente que realmente es mal, ¿sí? En el tiempo de David hubo personas que pues le causaron mucho daño, ¿sí? Hubo hombres que le gritaron, que lo consideraron un hombre perverso, sanguinario y malo.
Y David no hizo nada porque todo se lo dejó en las manos de Dios. Pero había gente que quería destruirlo, había gente que quería acabar con David, empezando con Saúl, que era su suegro, fíjense bien. Saúl varias veces quiso matar al rey David. Incluso se menciona que en el palacio, en la casa donde tenía su palacio Saúl, en una cena, o mejor dicho, en 2 cenas, le lanzó su lanza, le aventó su lanza para clavarlo en la pared. Entonces, ¿cómo? Siendo David su yerno, ¿cómo quería matarlo? Dice, entonces Saúl estaba mal en su corazón. Entonces vemos aquí esta situación. Bien, ahora, dice aquí, fíjense bien, aquí es una cosa muy interesante este versículo. Es el versículo 2, vamos a rezar el versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. En el tiempo de David todavía no estaba el templo. Utiliza la palabra templo porque se está refiriendo al lugar donde está la presencia de Dios, que era el tabernáculo. Pero David utiliza una palabra, por eso está aquí con asterisco, para la palabra templo, y es la palabra hebrea que se pronuncia debir, así, con el acento en la i, debir, que significa lugar santísimo. Es decir, David no está como el sumo sacerdote frente a el lugar santísimo, porque David no podía entrar. Pero lo que está diciendo David es que dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, quiere decir que él quería estar en la presencia de Dios, quería acercarse a Dios, aunque él no era sumo sacerdote. Y él jamás entró a ofrecer alguna ofrenda, algo en el tabernáculo o en el lugar santísimo, porque eso no le correspondía a David, ¿sí? Entonces, pero sí, él quería estar en la presencia de Dios y quería estar orando delante de Dios. Por eso utiliza esta expresión. La palabra santo templo se refiere al lugar santísimo porque él sabía que ahí estaba la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que en el lugar santísimo había un solo objeto? ¿Cuál era ese objeto? El arca del pacto. Y en el arca del pacto, arriba, tenía una tapa. Y en esa tapa, ¿qué estaban? ¿Quiénes estaban? 2 querubines. Bueno, aquí se puede ver, aquí, ¿logra verlo? Aquí están los 2 querubines, ¿sí? Y en medio de esos 2 querubines es donde Dios hablaba. Le hablaba al sumo sacerdote. Le habló a Moisés desde ahí, ¿sí? Entonces, David sabía que ahí estaba la presencia de Dios. Aunque David estaba fuera del tabernáculo, estaba lejos del tabernáculo, pero él sabía que aquí estaba la presencia de Dios y por eso está clamando hacia el Señor, ¿sí? Entonces es una cosa muy, muy interesante de David, porque él siempre buscó la presencia del Señor para resolver sus problemas. Bien, vamos ahora aquí. La razón de suplicar. ¿Por qué? ¿Por qué escribe este salmo? Porque hay personas que están afectando su vida, pero también su reino. ¿Y quiénes son? Pues son los enemigos. Esos enemigos son malos, hacen iniquidad, hablan paz, pero con engaños, tienen maldad en su corazón, sus hechos son perversidad y no toman en cuenta a Dios. Fíjense bien, 6 características, 6 cualidades de esta gente. O sea que esos enemigos de verdad eran de cuidado. No eran gente sencilla o gente que, bueno, pues de momento a veces sí le salía lo malo, pero como quiera se tranquilizaban. No, eran gente mala, pero mala, como dijimos hace un momento, ¿sí? Entonces, 6 características de esta gente mala. Entonces, de esta gente que son los enemigos, son malos. Vamos a verlo. Vamos a los versículos del 3 al 5. Versículos del 3 al 5. ¿Quién nos quiere leer, por favor?
del 3 al 5. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Muy bien, gracias. Aquí en el versículo 3, fíjense bien. Versículo 3 menciona que son malos. En el primer renglón del versículo 3. Luego, en el segundo renglón, dice que hacen iniquidad. En el tercer renglón, dice que hablan paz con sus prójimos. Según hablan paz. Luego, ahí mismo en el cuarto renglón, pero la maldad está en su corazón. 4 cosas se mencionan en el versículo 4. No, perdón, versículo 3. Luego, versículo 4. Dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Ahí está lo malo de ellos, pero malos con ganas. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y versículo 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Es decir, que eran gente ingrata, no le daban el lugar a Dios. Era gente que rechazaba a Dios. No les importaban Dios ni tenían temor de Él. Hacían de su vida un desastre. Ahora, ¿hay gente mala así? Hoy en la actualidad, sí. Sí, hay gente así. Entonces, que no le importa ni tiene respeto de Dios. Bien, entonces, por eso es que estaba rogando de esa manera y esa es la razón de esos malos. Bien, ahora vamos a ver, la súplica contestada por Dios. Versículo 6. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. En la primera parte que va del versículo 1 al 5, David está expresando su oración de una manera desgarradora, fuerte. Está suplicando, pero angustiosamente. Pero vean ustedes cómo aquí cambia la manera de cómo escribe, porque como ya le contestó el Señor, ahora su manera de expresarse es totalmente diferente. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 7. A ver, leamos todos juntos, versículo 7. Todos juntos. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, ¿cómo estaba ahora David? Estaba gozoso, feliz, satisfecho, confiado, tranquilo, porque Dios le había contestado. ¿De qué manera Dios le contestó? No lo dice el Salmo. ¿Qué sucedió con sus enemigos? No sabemos. Dios los hizo morir. Dios los quitó de su lugar. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero de alguna manera Dios actuó. De alguna manera Dios actuó contra los enemigos y por eso es que David ahora estaba muy contento con Dios. Bien, veamos, la dicha de una súplica contestada, la súplica contestada. Veamos lo que piensa David de Dios. ¿Quién es el Dios del salmista? Versículo 7. ¿Quién es el Dios del salmista? Versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Es mi fortaleza y mi escudo. ¿Para qué se utilizaba el escudo en la antigüedad? Para proteger. Entonces, ¿quién era su protección? Dios. Dios era su protección, era su fortaleza. Entonces, David por eso está así gozoso. Luego, en el versículo 7 muestra su confianza. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Ustedes creen que Dios nos puede ayudar ahora? Claro, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, Dios permanece inalterable. Así como fue con David, lo es con nosotros. Pero lo que tenemos que hacer, pues, es clamar como David. Bien, una cosa más. Ya vimos el gozo en el versículo 7 y también en el versículo 7 la alabanza, porque dice que hasta cantó. ¿Sí? Dice en el versículo 7, y con mi cántico le alabaré, porque estaba tan gozoso que se puso a cantar al Señor. Y ¿usted se ha puesto a cantar en algún momento cuando Dios le ha contestado su oración? Hasta se ha puesto, sí, ¿verdad? Sí.
En estos días, como a las 3 de la mañana, me despierto y estoy cantando el coro que dice, mi Dios es real, es real en mi ser, me ha lavado con su sangre carmesí. Y digo, ¡ay, qué bonito canto! Sí, mi Dios es real y es verdad, ¿sí? Entonces, qué cosa tan especial de David, que él en esa contestación que Dios le dio, se puso a cantar. Muy bien. Ahora, aquí David ahora ya deja de pensar en él, ya no solamente piensa en él, ahora piensa en su pueblo, porque lo que Dios ha hecho en él, también lo puede hacer con su pueblo, que también sufre consecuencias de gente mala. Porque no solamente David tenía enemigos, sino otras personas también tienen enemigos, ¿sí? Entonces David ahora expresa su oración a favor de su pueblo. ¿Y qué es lo que le pide? ¿Qué le pide el Señor? Vamos a los versículos, vamos a leer por favor los versículos 8 y 9, todos juntos, ahí mismo en nuestras Biblias. 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Cuatro cosas pide David a favor de su pueblo. Primero, que salve a su pueblo, versículo 9. Bendice tu heredad, porque Israel era la heredad de Dios. Mire qué bendición tan grande. Pastorea a tu pueblo y sustenta a tu pueblo para siempre, es decir, que no le falte nada. Entonces, David ahora pide a favor de su gente, porque las experiencias que ha tenido David, las angustias, pueden ser las mismas angustias que pasan o semejantes angustias de lo que pasa su pueblo, y por eso ahora le pide al Señor que les ayude también. Entonces, hermanos, aquí hay una gran enseñanza. No solamente debemos de pedir por nosotros, sino también debemos de pedir a favor de otros hermanos, de otras personas que están sufriendo. Por ejemplo, por los misioneros, por otros pastores, por otros hermanos en otra iglesia que también pasan por momentos difíciles, igual como nosotros. Entonces vamos a orar por ellos, que Dios les ayude. Luego a veces nos enteramos que en tal iglesia el pastor está pasando por un momento difícil. Pues vamos a orar por él, ¿sí? O que los misioneros están siendo perseguidos en tal lugar, pues vamos a orar por ellos. Entonces, no solamente debemos de centrarnos en nosotros, sino también en nuestros hermanos en la fe. Y qué bendición tan grande. Hay una historia misionera de un hermano que se llamaba Jonathan Goforth. Él fue misionero en China. Eso fue por 1800 y tantos, hace más de 200 años. Se dice que en el pueblo donde este hermano, este misionero, estaba trabajando para el Señor, la gente china que estaba en contra del evangelio, pues llegó a su casa y la rodeó y iban a sacarlo a él y junto con su familia, pues para acabar con sus vidas, porque estaban en contra de un misionero que estuviera hablando pues el evangelio totalmente contrario para sus tradiciones de los chinos. Y la historia dice que de alguna manera Dios los salvó, milagrosamente Dios los salvó. Y que no se explican por qué los chinos dejaron de molestarles y de estar en contra de ellos. No se explican por qué. Años después se supo la verdadera historia. En el momento que el misionero y su familia estaban siendo atacados por esta gente china que estaba en contra del evangelio, en esa misma hora, pero al otro lado del mundo, en una iglesia en los Estados Unidos, en una reunión de jóvenes, hubo un tiempo de oración a favor de él. Jóvenes en una iglesia estaban orando por este misionero. Sin saber esos jóvenes, pues eso fue en 1800 y tantos, no había internet, no había esas comunicaciones. Pero esos jóvenes estaban orando por ese misionero y Dios estaba contestando la oración.
estaba cuidando a ese misionero. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, por eso es bueno que oremos a favor de otros hermanos, también no solamente por nosotros. Y eso es lo que aquí dice David. Bien, vamos ahora aquí. Este edificio, hermanos, este edificio está en Argentina, en la capital de Argentina. ¿Cómo se llama la capital de Argentina? Buenos Aires, exactamente. Bueno, este edificio es la Catedral de Buenos Aires. Y aquí, hermanos, en este circulito, aquí donde ve usted, en ese punto rojo, aquí está este texto. Bendice a tu heredad. ¿Sí? Ahí colocaron el texto del Salmo 28:9. Bendice a tu heredad. Aquí está. Lo pusieron en esa parte. Entonces, debemos de pedir al Señor que bendiga su heredad. Ahora, Israel era la heredad en el Antiguo Testamento, pero ahora nosotros somos la iglesia del Señor. Y tenemos un privilegio mucho más grandioso porque somos la iglesia del Señor. Y qué bendición tan grande, ¿sí? Entonces es algo mucho más increíble para nosotros. Bien, vamos acá adelante. Dice el versículo 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Miren cómo se expresa David acerca de Dios, ¿sí? Los nombres de Dios. En este salmo encontramos 4 nombres de Dios. 4 nombres, 4 títulos de Dios. Dios es mi roca, Dios es mi fortaleza, Dios es mi escudo y Dios es el refugio salvador. 4 cosas. David se expresaba de esa manera porque él sentía que al expresar de esa forma, Dios estaba actuando en protección, en cuidado hacia su vida. Entonces vamos a ver ahora aquí. De esos 4 nombres, de esos 4 títulos que utiliza aquí David, a ver, traten de recordar. Los 4 títulos son mi roca, mi fortaleza, mi escudo y mi refugio salvador. 4, ¿sí? Ahora, de esos 4, fijémonos aquí. Casi utiliza más la frase mi roca. Dios es mi roca. ¿Por qué mi roca? Vamos a ver aquí. Porque Dios es estable. La idea es que Dios es inamovible. ¿Cómo es una roca? Enorme. ¿Y la podemos mover? No, no se puede mover. Entonces, ¿a Dios quién lo puede mover? ¿Qué problema es tan fuerte que a Dios lo haga temblar? Ni uno. Entonces, la idea es que Dios es inamovible. Todas las cosas cambian, pero Dios es estable. Las riquezas aumentan o disminuyen, nuestra salud mejora o empeora. Las cosas van y vienen, pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren qué tremendo. Él no cambia, el Señor siempre permanece. ¿Sí? Él es estable. Eso lo dice Hebreos 13:8, ¿sí? 2, Dios es refugio seguro. En medio de las tormentas, los seres humanos han buscado en las rocas un refugio firme y estable para sus vidas. Isaías 32:2 dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, ¿sí? Entonces, ¿qué figura tan especial está utilizando aquí David para referirse a la seguridad que tiene en Dios? Ahora miren, les voy a mostrar esta fotografía. Esta es una enorme roca. Esta roca está en Arabia Saudita. Y un arquitecto construyó una casa aquí. Esta es la construcción, esta es la casa, ¿sí? En esta roca. ¿Pueden tumbar la casa? Porque está en la roca. Puede venir una tormenta, puede venir algo, pero está construida sobre la roca. Y así, en el sentido figurado, dice 1 Corintios 10:4 que la roca era Cristo. Cristo es nuestra roca. Entonces, si estamos en Él, ¿quién nos puede mover? ¿Quién nos puede hacer algo? Tenemos toda la seguridad en nuestro Dios, ¿sí?
Puede ser que los enemigos sean muy feroces y duros y tremendos, pero ¿quién va a poder contra el Señor? Si Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció al mundo, Él venció enfermedad, Él venció al diablo y sus huestes. Entonces, todo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué cosa tan grandiosa. Por eso es que David decía, Dios es mi roca, Jehová es mi roca, porque en Él estoy completamente seguro. ¿Sí? Bien, ¿qué aprendemos de esta lección, hermanos?